¿Y qué construyeron Orsi Gómez? Orsi Gómez, a ver, Orsi Gómez construyeron un gran platense, un platense campeón en este momento del fútbol argentino y de un equipo que se armó con jugadores de mucho trabajo, de ascenso, como lo venimos nombrando. Y recién Manu venía hablando también, y una de las cosas que dijo es que había mucho del trabajo de que parecían más predicadores más que técnicos en muchos casos, como hablaba. Y, a ver, para reconocer el trabajo de Orsi Gómez, la semana pasada nosotros hablábamos de Orsi y contábamos. Dicho sea de paso, yo me volví fanático de la carrera de Fabio Orsi, porque entre otras cosas es un laburador del fútbol. Lo que mostramos la semana pasada, que jugó en el FC Jazz de Finlandia, trabajador, pero no trabajador por trabajar mucho, sino de estar mucho tiempo, de ir y darse todo el tiempo contra la pared y construir cosas. Bueno, la dupla se conoció en Fénix, fue parte de uno de los primeros equipos que estuvieron en la primera C, lo contrataron a los dos juntos, llegaron a reemplazar, después pasaron al Deportivo Español y en su trayectoria, se cruzaron con un equipo en el que también hicieron historia y son ídolos. Esto que veníamos hablando, que estamos hablando de Flandria. Flandria, para quienes no lo conocen, es un pequeño lugar. Perdóname, Carly, la persona que están escuchando de Flandria, que se van a enojar que diga pequeño, pero es así, que queda en Jáuregui. Es un equipo que generalmente está entre la primera B, entre la C, muchas veces están dando vuelta por ahí. Y actualmente, y en ese momento, la dupla Orsi Gómez llegó a Flandria para hacer parte de un equipo que sea competitivo, aguerrido, pero que no tenía muchas expectativas de ascender. Bueno, para todo esto, Orsi es fanático de Flandria. De hecho, hasta tiene un tatuaje. Tenemos por ahí algunas imágenes donde podemos ver que tiene tatuado en su espalda el escudo de Flandria, este pequeño equipo de Jáuregui, de cerca a Luján, que dicho sea de paso tiene los mejres choripanes de toda la República. Se agotan en cada partido. Realmente en el ascenso, ahí estamos viendo el tatuaje de Fabio Orsi, que con el escudo de Flandria en la espalda. Bueno, y a partir de eso empezaron a construir algo y lograron un ascenso a la B Nacional. Uno de los primeros ascensos en la historia que mostraron, entre otras cosas, ahí estamos viendo también los festejos, que finalmente construyeron algo. Y lo construyeron con un equipo aguerrido, con un equipo que no estaba plantado para subir a la primera B Nacional, sino todo lo contrario. Esto pasó en el año 2016, cuando después de un 2015 bastante trabajoso, pasaron a 2016 y allí empezaron a construir un equipo los dos juntos. Y para ello nosotros logramos hablar con Alejandro el Perro González, que fue parte de ese plantel y que nos contaba de alguna manera también cómo era el trabajo y hacía hincapié en algo que ahora lo vamos a charlar, pero que viene por el lado de Manu. Lo escuchamos. Y encaramos el 2016 con una base y con una mentalidad totalmente distinta. Ellos dijeron algunos refuerzos, pero mantuvieron una base de lo que había sido el año anterior y creo que con mucho trabajo, y preparamos para hacer un equipo duro de la categoría, y al correr del torneo terminamos siendo candidatos y consiguiendo el campeonato y ascendiendo a Nacional B, que antes de todo eso parecía impensado y muy lejano, pero bueno, como te decía, con el convencimiento que ellos nos transmitían y recalcándonos que con humildad, con trabajo y con sacrificio y creyendo. Bueno, ahí lo escuchábamos y te decía dos cosas que se pueden igualar a lo que es Platense, ¿no? Primero, no eran candidatos y se fueron transformando con el candidato y con el correr de fechas. Exactamente lo mismo que le pasó a Platense, un equipo que no era candidato. Si alguien me decía en enero que Platense iba a ser campeón, incluso en la final no era candidato, hay que decirlo. Claro. En el playoff tampoco, bueno, efectivamente. Y después se fue construyendo. Eso por un lado. Y por segundo lado, esto del convencimiento. Que a lo largo del audio también pude hablar con otro jugador de Flandria de ese momento, que también me hablaba de las charlas largas, pesadas, de creer, vos podés ir para adelante, el convencimiento casi tanto como un predicador.
que finalmente lo convencieron y corriendo con sacrificio, lógicamente con un trabajo táctico detrás, que es cerrar huecos. De hecho, me acuerdo que en ese momento yo tuve que ir a cubrir Flandria varias ocasiones en ese momento que trabajaba para el ascenso. Y se veía un Flandria batallador, luchador, que en otras cosas terminó, en este caso, la construcción de un Flandria campeón, que también hizo historia. Y en esto que estamos hablando de los ídolos, porque viene ahí. Yo pregunto, ¿se puede ser ídolo de dos clubes del fútbol argentino? Porque Orsi y Gómez son ídolos indiscutibles de Flandria. Claro. Ahora, ¿son ídolos indiscutibles de Platense? Sí, para mí sí. Primer campeonato de historia. Para mí vimos la construcción de un ídolo. Sí. Yo creo que sí. A ver, pasan a la historia seguro. Seguro. Anotan su nombre en la historia de Platense. O sea, de eso no quedan. Ídolo por ahí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque el fútbol sabemos que es difícil y sabemos que de repente técnicos que salieron campeones, etcétera, después pueden provocar un descenso de ese mismo equipo, el recuerdo se complica un poco. Ha sucedido en la historia del fútbol argentino. Por ahora es cierto. Por ahí suena muy rápido para decirlo, la construcción de un ídolo, para los tiempos ahora que son más rápidos, por decir. Pero lo que ya entraron en la historia seguro, la construcción del ídolo, yo no sé si lleva un tiempito más todavía. Pasa que es tan notable, es tan inédito lo que han logrado. Sí, Franco. Sí, no, te escucho con atención. No, porque vos vas a hablar de un ídolo en serio, pero no todavía. No todavía. No todavía. No, pensé que ibas por ahí. No. Entonces yo acepto. Tengo un pero, un matiz. Es que eso lo digo. ¿Dónde está la construcción del ídolo? Porque entonces, y esto está bueno este debate, porque entre otras cosas, entonces, una cosa es pasar la historia, una cosa es la construcción de una figura, y otra cosa es la construcción del ídolo, que eso va más en algo más abstracto, que no tiene que ver solamente con ganar. Eso es importante. Completamente. Exactamente. De acuerdo, Sí. Porque yo creo que tiene que pasar por ahí. Yo creo que en Sí. este caso, no sé si ya lo son, pero en el corto tiempo se van a convertir en ídolos porque tienen, más allá de lo estrictamente medible que son los resultados, tienen algo de generar una mística, de generar una narrativa alrededor de su equipo, de su construcción, de esto que decíamos, ¿no? Convencen a estos muchachos que quizás nunca tuvieron ni la esperanza de salir campeones del fútbol argentino, la mayoría de ellos, y los convencieron de que se podía y le ganaron a todos de visitante, a todos equipos grandes. Fueron a una final en cancha neutral, la ganaron con autoridad. Eso es la épica de esta narrativa, es lo que los construye como ídolos. Sí, que hay una épica con ética también, porque uno puede discutir, pero Platense no juega lindo. No. Pero Platense no jugó antifútbol. No. Tampoco. Platense no jugó No hizo tiempo, por eso te digo. No hizo tiempo, no se colgó del travesaño. Claro. Tal vez, es cierto, tal vez en algún momento tiene un cierto abuso del foul. Sí. Ahí hay una falta recurrente tal vez que es algo que hoy en el fútbol argentino está muy permitido y también condiciona esto de la cantidad de minutos que se juega y cómo se juega. Bueno, y eso que decía Manu recién de cómo el mensaje bajó, eso es lo que quería decir. Mirá lo que es la psicología, ¿no? Que decía Manu. Diría un sabio el mensaje, ¿cómo se llama? El corporal de convencimiento, el lenguaje corporal de convencimiento. No, lo que decía la madre de Manu, que es psicóloga, mirá cómo le sacó la ficha a estos muchachos, que dice, hablan como si fuesen pastores. ¿Y qué decía el jugador de recién de Flandria que trajo Fede? Sigamos creyendo. Claro, y no precisamente tenés que ser religioso para creer en algo. Obvio, claro. Entonces, esta función pastoril y este creer, y bueno, se ve que les va bien con ese método y tienen pruebas de que es efectivo. Hubo una escena de jugadores rezando dentro de la cancha, jugadores con familiares creo que estaban en un momento, pero al mismo tiempo lo entrevistan a Orsini y le comentan, bueno, pusieron al Papa en la camiseta, ¿no? Y Orsini diciendo, bueno, no, yo creo en el equipo. Sí, yo no creo. Bien, no lo dijo para nada irrespetuoso, para nada, pero dijo, bueno, pero yo creo en el equipo. Me gustó eso porque uno ve, cuando vos tenés distintos matices, de repente decís, ponen al Papa en la camiseta, después hay un sector de jugadores evangélicos que estaban claramente, y después ves a otro que dice que, bueno, para mí no hablo ni del Papa ni nada, es el equipo. Y a ese grupo diverso, lográs unirlo con un objetivo. Me saco más el sombrero todavía ante eso. Pero ganó el equipo que tenía la foto del Papa en el pecho, hay que decirlo, ¿no?